Bueno, buenos días a todos. Sí, creo que ya todos están adentro. Sí. Bien, buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos Eh, días. mi nombre es David Valencia. Yo voy a dictar la charla de hoy. Primero que todo, muchas gracias a todos por estar acá, por dedicarle un ratito de su tiempo en este día del trabajo para esta charla. Ojalá les guste. Muchas gracias a Javier y a Casa Mala Costumbre. Como siempre, es un placer poder estar haciendo estas charlas. Y pues bueno, nos vamos. Bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la novela Watchmen, que en cierto modo es considerada por muchos como la novela gráfica más importante de todos los tiempos y para algunos el cómic más importante de todos los tiempos. Y digamos que este es un tema de bastante discusión porque a la gente de los cómics no les gustan que su obra se les diga novela gráfica, y a la gente literaria, digamos que le llaman novela gráfica a todo aquello que supuestamente no es para niños. Lo cual es una idea, digamos que ambos lados, en mi opinión, tienen algo como de, pues algo equivocado, pongámoslo así, porque es que realmente la novela gráfica, el nombre de novela gráfica está muy bien puesto, pero no se trata solamente como para que no se sientan que están leyendo algo para niños, porque realmente hay novelas gráficas que también son para niños y hay cómics que no son solamente para niños. Entonces, pues bueno, es un tema bastante complicado. Eh, Cabe la pena mencionar también que hablar sobre esta novela es hablar sobre, o sea, yo me puedo quedar acá hablando horas y horas y horas y horas hablando, porque es una novela que es demasiado densa, tiene demasiadas capas, tiene demasiado material, demasiado contenido. Entonces, voy a centrarme en algunas cosas, no voy a hacer, o bueno, voy a tratar de hacer todo el esfuerzo del mundo por no hacer spoilers, porque yo sé que mucha gente no la ha leído. Eh, y dañar el final es como, es arruinar un poco la experiencia, y no hay nada mejor que el tener la experiencia de leer esta novela una primera vez especialmente. Entonces, por eso voy a hacer todo lo posible por no hablar del final. Bien. Around the world still reeling from this morning's announcement, possibly the most significant event in recent history. We repeat, the Superman exists, and he is American. Entonces, el nombre. Voy a hablar de esto un poquito más adelante, pero para que se entienda, la idea de Watchmen es contar una historia sobre superhéroes, pero sobre superhéroes reales. Es contar una historia sobre un grupo de superhéroes y un mundo que podría suceder. Es un mundo paralelo, es un mundo diferente, es un mundo distinto. Pero todo está basado en algo real, pongámoslo así. Inclusive hasta lo más extraño. Y en este caso, en este mundo, hay un superhéroe realmente, que los otros son héroes. El único superhéroe es el Doctor Manhattan, del cual voy a hablar mucho más adelante. Y yo lo que quiero, un poco, teniendo en cuenta esta idea de que el Superman existe y es gringo, es norteamericano, es hablar un poco sobre no solamente el homenaje a los cómics, pero también la parodia que hace Alan Moore, el autor, sobre esto. Entonces, los contenidos de hoy, rápidamente. Primero voy a empezar hablando un poquito sobre el origen, cómo se inspiraron en pues, Alan Moore y Dave Gibbons, el dibujante, para crear esa novela. Voy a hablar sobre los símbolos y las claves, porque es una novela que digamos que es muy detallada en la forma que está escrita. Después voy a hablar sobre un capítulo en especial,
porque yo creo que este capítulo encapsula perfectamente una cosa muy importante de la novela y es cómo la novela está narrada. Entonces voy a hablar sobre el capítulo 4. Y finalmente voy a hablar un poco sobre el legado, lo que dejó esta novela gráfica, lo que dejó este cómic para el mundo, la cultura popular, no solamente en los cómics, sino en la televisión, en el cine. Entonces, ¿cómo comenzó Watchmen? ¿De dónde salió esta novela? Básicamente la idea... The Watchmen was originally going to be a revamping of the Charlton characters, who were a group of characters published by a rather small-scale publisher, nothing on the size of DC or Marvel. DC had acquired the rights to the characters, and like all these sort of slightly clunky second-rate characters, you know, Alan and I both thought there was a lot of charm in doing something with them. And Alan came up with an idea that would use them, actually use them up, you know, because certain of them would die and wouldn't be available for sequels and things like that. DC rather balked at this prospect and said, well, could you come up with some more characters? And when we looked into that, it became clear that the characters did fall into certain archetypes, that there was the Superman, the only Superman in our world, Dr. Manhattan. There was the Batman, Green Hornet kind of figure who had a secret cave and a special ship, an owl ship that he could fly around in. There was the detective, there was the kind of down-at-heel Sam Spade character, carried rather to an extreme. And we discovered that what we actually had were archetypes that we could in fact explore the whole superhero mythos with. Bien. Entonces, a pesar de que hablan sobre Superman y hablan sobre Batman, digamos que el origen de Watchmen no está completamente centrado en esos personajes, sino en otros. Entonces, vamos a comenzar primero en el año de 1983. En ese momento, la editorial DC acababa de comprar la editorial Charlton, que era una editorial relativamente famosa en el mundo de los cómics, que ya estaba en decadencia. Y lo que hicieron fue que cogieron la gran mayoría de los personajes y los metieron en el universo de DC. Eso le interesó a Alan Moore, quien era en ese momento, en el 83, él era un escritor en Inglaterra, él es británico, y a él le interesó mucho contar una historia sobre esos personajes. Entonces, él cuando llega a Estados Unidos y le ofrecen escribir, primero que todo, él fue el primero de la invasión británica de esa época y a él le proponen, le dicen, bueno, escoja un personaje y escriba sobre ese personaje. Entonces, él escoge La Cosa del Pantano, que era un personaje que era relativamente nuevo. Lo acababa de crear hace muy poco, hace 19 realmente, capítulos, el escritor Len Wein. Y lo que hizo Alan Moore con La Cosa del Pantano fue algo totalmente revolucionario, porque La Cosa del Pantano es básicamente un tipo que se llama Alec Holland, es un detective y creo que él está investigando la muerte de bueno, se está vengando de la muerte de su novia, de su esposa, algo así. Pero lo que hace Alan Moore es que él transforma el personaje completamente, porque al comienzo La Cosa del Pantano es un hombre que se lo come el pantano y se vuelve La Cosa del Pantano. Entonces, él sigue siendo Alec Holland, pero lo que hace Alan Moore es voltearlo. Lo que hace Alan Moore es decir, no, Alec Holland ya no existe. Lo que hace el pantano es que el pantano coge el espíritu, las memorias y todo lo que es la esencia de esta persona, pero sigue siendo el pantano. Este ser es un pantano. Entonces, por ejemplo, en uno de los primeros issues, él se da cuenta que esto es así y se deprime. Él se da cuenta que no es un ser humano, no es una persona. Y por eso, por ende, pues llega a la depresión más absurda y tiene que lidiar con el hecho de que él es el pantano, básicamente. Más adelante, él escribe con Dave Gibbons, que es quien escucharon hablar hace un momento, él escribe un cómic, el cómic anual de Superman número 11, que se llama Para el hombre que lo tiene todo. Y es una historia básicamente en la que Superman, no lo voy a spoilear, pero la idea es que Superman empieza a vivir su vida como si Krypton nunca se hubiera explotado.
y sus papás están vivos, y él tiene una vida totalmente aburrida en ese planeta, no tiene poderes, es un ser humano completamente común y corriente, que al final se da cuenta que una artimaña que creó el villano Mongul para manipularlo, para dormirlo con una planta. Y al final llega un punto en el cual la humanidad del personaje de Superman se ve expuesta gracias a la brillantez de Alan Moore, en la cual el tipo le dice a su hijo, te tengo que dejar porque yo creo que tú no existes y yo me tengo que ir. Y eso es algo que o sea, para el momento en los cómics era algo totalmente revolucionario, que un personaje como Superman tuviera esa humanidad y tuviera que irse. Entonces, más adelante, Alan Moore le propone a DC una novela o una serie de cómics en las cuales él tomaba los personajes de Charlton y contaba una historia de una investigación de un asesinato, del asesinato de un personaje que se llama Peacemaker, que es este. A DC le gustó la idea, pero no le gustó que usara esos personajes porque ellos ya sabían la intención de Alan Moore, que era contar una historia mucho más basada en la realidad y mucho más cruda y mucho más adulta. Y a ellos les dio un poquito de miedo que eso polarizara a la gente y que quién sabe si no funciona. Entonces ellos le dijeron, no, ¿por qué no más bien se inventa unos personajes? Entonces de ahí salen los personajes de Watchmen. Este es un ejemplo, esta es una página de las anotaciones que ellos habían hecho con respecto a los personajes, cada uno en quién se estaban basando. Acá está como todo lo de la personalidad y cómo cada uno iba a ser como tal. Y algo que tienen que tener en cuenta es que Alan Moore es un escritor que planea demasiado. Es un tipo que no hay ningún otro escritor en el mundo de los cómics que planee como Alan Moore. Voy a hablar un poquito más adelante del guión, de los guiones de él, cómo los escribe, pero es impresionante ver cómo él no solamente entiende los cómics, sino que también entiende cómo funciona el mundo y cómo cada detalle que él crea tiene un significado. Cada cosa que uno ve en el panel de cómic tiene algo que ver. O sea, nada es gratuito. Entonces, empezamos por el primer personaje, que es Doctor Manhattan, que es del cual yo voy a hablar más que todo hoy. Y Doctor Manhattan, la primera idea es que él es Superman. Y en la misma novela dicen, Superman existe. Pero en realidad la inspiración de Doctor Manhattan es un personaje que se llama el Capitán Átomo, de Charlton, que tiene unos poderes muy parecidos. Pero pues es un personaje que digamos que nunca logró ser muy popular. Es como un androide, además no tiene mucha personalidad. Y eso fue algo que digamos que lo que caracteriza a este personaje de Doctor Manhattan en Watchmen, que es un tipo que está siempre batallando con su humanidad, porque no se sabe si realmente, si él es humano, si él es un dios, si él es un ser superior, si él simplemente es un grupo de átomos como todo el mundo, o sea, no se sabe, nunca realmente se explica, pero es un personaje muy complejo y el cual más adelante voy a compararlo un poco con Superman. Y porque en cierto modo sí es una parodia, pero además es como un complemento, pongámoslo así. Por otro lado está el que quizá es el protagonista de la novela, el narrador de la novela, que es Rorschach, que su nombre viene de la prueba psicológica que usan para identificar cualquier tipo de enfermedad mental, que son las manchas de tinta que uno tiene que interpretar. Y lo brillante también del personaje como tal es que las manchas van cambiando. Él está basado en el personaje de Charlton de Pregunta, de Question, quien fue un personaje que aún hoy en día existe y aún hoy en día lo usa bastante DC para ciertos eventos y para ciertos cómics. Y tiene ese ambiente detectivesco. Dave Gibbons habla un poco sobre Sam Spade, que son los personajes clásicos del cine negro de Humphrey Bogart. Y bueno. Después tenemos al Night Owl, que
sí, la comparación más obvia es Batman, pero en realidad Night Owl está basado en Blue Beetle, que es el escarabajo azul. El primer escarabajo azul, que es Ted Kord, no el segundo, que es Jaime Reyes. ¿Es Jaime Reyes? No me acuerdo. Es un personaje y muy interesante porque pues es la idea de el personaje que, en resumidas cuentas, es un geek, es un nerd. Y el tipo coge la personalidad del búho nocturno después de Hollis Mason, que es el original. Y tiene lo típico de Batman, tiene una nave, tiene pequeños dispositivos, bueno, tiene cosas. Pero lo más impresionante de este personaje es que, en cierto modo, Dan Dreiberg, el alter ego o bueno, la persona original del búho nocturno, él es el alma de la novela. Él es el que conecta a todo el mundo. Y a pesar de que él no pareciera ser muy importante, sí lo es. Y es un tipo que está deprimido, que está gordo, que él no cree que pueda hacer, o sea, que él renuncia, literal, renuncia a ser un superhéroe porque, pues bueno, aparte les toca. Pero él es el único que realmente como que al comienzo de la novela no cree que él quiere seguir siendo superhéroe. Y está totalmente lleno de inseguridades, lo cual es algo que uno nunca se imagina en un superhéroe, que esté lleno de inseguridades y que, uy, que tengo miedo. Por otro lado está Ozymandias, quien, un dato curioso es que el look de Ozymandias está basado en Julio Iglesias, por lo tanto ahí pongo a don Julio en su esplendor de los 80s. Él está basado en el personaje de Thunderbolts y es la idea de que él es el ser humano más inteligente del mundo, que comparte un poco también con Batman, curiosamente. Pero él es básicamente alguien que obviamente no tiene poderes, pero su único poder, entre comillas, es su intelecto. Y obviamente pues, que es una persona que es muy ágil, que es muy fuerte, que ha entrenado. Y bueno. Por último, perdón, antes del último, está, me perdonan la traducción, pero Espectro de Seda, la traducción bastante españoleta. Ella es la única mujer del grupo de los Crime Busters, y ella pues es digamos que en cierto modo dentro de este mundo, bueno, está inspirada en el personaje de Nightshade, que nunca fue un personaje muy importante y lastimosamente las mujeres, si tu nombre no era la Mujer Maravilla, probablemente no eras un personaje muy importante en esa época. Y pues obviamente habían muchos personajes de cómics, muchas heroínas, pero siempre tenían como un segundo puesto, pongámoslo así. Entonces lo que hace Alan Moore con Silver Spectre también es muy interesante porque a ella la vuelve como la clave para entender por qué el mundo hay que salvarse. Que bueno, no voy a decir más porque ahí entro en territorio de spoiler. Y finalmente está el comediante, quien dicta el comienzo de la novela, que está basado en Peacemaker, que por cierto, si pueden verlo acá, en la próxima película del Escuadrón Suicida, de Suicide Squad, va a estar interpretado por John Cena. Y es un personaje que se caracterizaba por ser alguien más un antihéroe que un héroe. Y el look del comediante también tiene una inspiración de este galán llamado Tom Selleck, quien en los 80s claramente su pelo en pecho y su gran mostacho, obviamente lo hacen bastante popular y bastante pues atractivo, entre comillas. Pero lo interesante del comediante es que el comediante representa el lado oscuro de la humanidad y representa realmente la idea de hablar sin ningún tipo de filtro, como realmente son las cosas. Por lo tanto, lo que hizo Alan Moore con esta novela fue crear una historia, un homenaje, pongámoslo así, a no solamente los cómics en general, sino también las épocas de los cómics. Entonces, el primer grupo de superhéroes en Watchmen
se llama los Minutemen, que el nombre viene de un comando de guerreros norteamericano durante la guerra de independencia, que ellos batallaban contra los ingleses. Y pues son el grupo que se creó en base a la aparición del primer superhéroe, que es este hombre, que es Hooded Justice, el cual, pues digamos que aparece en el mismo momento que aparece en ese mundo el primer cómic de Superman, Superman número 1 en 1938. Y por ende, en ese mundo no hay cómics de superhéroes realmente, sino solamente los cómics son otra cosa totalmente distinta. Entonces, pues, obviamente esto es una carta de amor, pongámoslo así, al primer grupo de superhéroes que se llama la Sociedad de la Justicia de América. Pero también al mismo tiempo, lo que hace Alan Moore también brillante es que él coge el lado oscuro de estos personajes y muestra que, a pesar de que es una época muy inocente y es una época como muy idónea, nacionalista, pues estos héroes no esconden muchas cosas que no son, digamos, hay una superhéroe que es lesbiana y la matan por ser lesbiana. Hay una violación que además marca una pauta muy fuerte en la novela, que además es bastante fuerte para la época, además, para el 86, perdón. Bueno, este es el primer grupo. Y el segundo grupo es la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia ya entra en la era de plata, o sea, en los años 50, 60, en la era de bronce. Y digamos que ya el grupo, los Crime Busters, ya son la representación de la Liga de la Justicia como tal. Pero además el nombre es muy curioso. El nombre de Crime Busters es muy particular porque se puede decir que Alan Moore también cogió la idea. No fue que a él se le ocurrió de la nada, sino se puede decir que se le ocurrió gracias a esto. No sé si alcancen a ver acá la cartita, si están las cámaras, si les pido que lo muevan un poquito. Porque es una carta, usualmente en los cómics, al final de los cómics normales, tienen un espacio que los fans, niños especialmente, escriben cartas al editor diciendo que, ay, me gusta mucho este personaje, me gusta mucho el cómic, debería pasar esto. Y esta es una carta que escribió un niño, ahorita no me acuerdo del año, pero estamos hablando probablemente en los años 60. Una carta que le escribió un niño a la editorial Charlton diciendo como, uy, ¿ustedes por qué no hacen un grupo de superhéroes que se llamen los Crime Busters? Y que incluye el Capitán Atom, el Peacemaker, Nightshade, The Thunderbolt, bueno, todos los personajes que usa Alan Moore son los personajes que menciona este niño en esa carta. Entonces, Alan Moore es un tipo que él siempre leyó cómics y él siempre le interesó y él cogió la idea de ahí, curiosamente, desde hace mucho tiempo. Y pues se puede decir que todo esto comienza gracias a la carta de un niño. Y bueno, estos son los personajes de Charlton que él usó. Bien. Ahora voy a hablar un poco sobre los símbolos y las claves. Acá es donde voy a empezar a hacer todo lo que pueda por no hacer spoilers, pero pues básicamente lo que les puedo decir es, si ustedes miran este collage de fotos, solamente viendo este collage ya pueden entender toda la novela. Ahí está todo. Ahí está la clave de entender todo lo que pasa. Obviamente no voy a decir qué es porque, insisto, el secreto detrás de la novela es muy importante y es algo que realmente, digamos que la primera vez que uno lee Watchmen es una experiencia. Es una experiencia que no sé, es inigualable, no puedo explicarlo. Pero sí voy a hablar de algunas cosas. Pues acá están, por ejemplo, los símbolos de los superhéroes principales. Alan Moore juega mucho con la idea de los cómics también dentro de la novela. Entonces, por ejemplo, los cómics que existen ahí son cómics más relacionados con el pulp fiction. Entonces, esos cómics son cómics de piratas. Y es un cómic muy adulto, realmente. Es un cómic muy depresivo, muy fuerte, que
se asemeja un poco al Pulp Fiction de esa época, estamos hablando de los años 20, de los años 30, más o menos, pues años 20 especialmente. Pero también él usa otro tipo de referencias, por ejemplo, acá pueden ver los grafitis son muy importantes en Watchmen. Entonces, él utiliza, por ejemplo, en los grafitis siempre hay mensajes ocultos importantes, y acá hay un mensaje que se llama el Kristallnacht, que el Kristallnacht, pero me perdonan aquellos que hablan alemán, lo que significa es la noche de los cristales, que fue básicamente la aniquilación, parte de la aniquilación de los guetos en la Segunda Guerra Mundial de los nazis. Y eso tiene que ver un poco también con la novela, pues con algunas cosas que pasan. La banda, hay una banda muy popular que va a tener un concierto en ese momento en la novela que se llama Pale Horse, que es pues, el caballo pálido, que se refiere a la Biblia y al Apocalipsis y bueno, al final del mundo. Que por cierto, el final del mundo pues era una cosa que en esa época, en los 80s, estamos hablando de la altura de la Guerra Fría, pues todo el mundo estaba con la paranoia de que, uy, fue madre, probablemente en cualquier momento alguien lanza una bomba atómica y nos matan a todos. Entonces, esa idea del final del mundo está muy, muy fuerte. Y hay otras pequeñas referencias, por ejemplo, del cine de ciencia ficción, especialmente en esta película, que esta película existe, el día que la Tierra se detuvo. Que además, si uno conoce un poquito de la película, uno sabe qué va a pasar en la novela. Entonces, pues es un pequeño mensaje ahí muy interesante que brinda Alan Moore. Y por otro lado está esto, que esto está totalmente escondido. Estos son lo que les digo, cada detalle de la novela, cada panel tiene algo muy importante. Entonces, el nudo gordiano, eso viene de Alejandro Magno, que Alejandro Magno se fue a Frigia, que ahorita es una parte de Turquía. Había un reto que era que cualquier persona que desatara el nudo, pues bueno, podía volverse como no sé, me corregirán después, si era que él se podía volver el rey de Frigia o algo así. Pero el punto es que Alejandro lo que hace, porque era un nudo que no se podía desatar, lo que hace es hacer trampa. Entonces, ¿qué hace él? Él corta el nudo. Y esta historia, todo esto tiene que ver con la novela de Watchmen de una forma que pues, es importante que lo tengan en cuenta. Pero además Watchmen tiene otra cosa, y es algo que Alan Moore, él, en su obra, él juega mucho con eso, y es toda la idea de una sociedad posapocalíptica, o bueno, no posapocalíptica, sino más distópica. Y para él, lo más distópico que puede suceder en Estados Unidos es que Nixon haya seguido siendo presidente. Entonces, en esta realidad, en este 1986, Nixon está como en su cuarto o quinto mandato. Es una especie de dictador, pero dictador elegido, que la gente lo ha seguido eligiendo. Entonces, es un mundo totalmente conservador y totalmente de ultraderecha, además, que bueno, él juega mucho con eso. Y también dentro del mundo de Watchmen, dentro de los símbolos más importantes, siempre está claro el símbolo de los relojes. Y los relojes están ocultos en todo lado. Por ejemplo, algo que uno no se da cuenta. A mí me tomó unas cuantas veces de leerlo, y es más, fue uno de mis estudiantes, yo enseñé este libro muchos años, fue uno de mis estudiantes el que me hizo caer en cuenta, por ejemplo, de este y de muchos otros, porque es que hay muchos relojes y mucho tiempo, o sea, nomás la portada en sí, la portada de Watchmen, que es la carita feliz de la cual voy a hablar más adelante, la mancha de sangre está dando la hora también, que tiene que ver con una cosa que se llamaba el Doomsday Clock, o el reloj del fin del mundo, que se inventaron los gringos durante la Guerra Fría para indicar qué tan cercanos estaban a una posible pues, batalla nuclear o una bomba nuclear, básicamente. Entonces, entre más cercano el reloj estuviera a medianoche, más cercano estaban pues, a tener una guerra pues, de este tipo. Entonces, los relojes están siempre cerca y siempre van a la medianoche. Por otro lado, pues, o sea, otra simbología muy, muy importante son los triángulos. Y lo que representa el triángulo, que siempre es una representación de poder, de Dios, de, bueno, todo este tipo de cosas. Acá este es el ejemplo, es un ejemplo de la página de la primera página de la novela. Pero antes de ser dibujada, pero acá quiero que tengan en cuenta otra cosa, y es que el color mismo también es una clave. El color mismo le da una cosa, o sea, le da uno
pequeñas pistas para uno descifrar el misterio que pasa en esta novela. Y no voy a decir más. Acá, pues bueno, pueden ver la simbología de los relojes. Al final de cada capítulo termina, la contraportada son los relojes y la sangre cada vez más cayendo y cayendo y cayendo. La simbología de los triángulos que se ve alrededor de toda la novela. El símbolo de la sangre que además está dando la hora, que es el reloj que les contaba. Acá, por ejemplo, en un radar aéreo, la carita feliz y la hora, la está dando la hora. Pero también por otro lado, muy, muy importante, es el rol que tienen los medios dentro de este mundo. Entonces, Alan Moore juega muchísimo, muchísimo, muchísimo durante la novela con titulares de la prensa. Y todos estos titulares, y hay más, en la novela hay muchos más, todos estos titulares son importantes. Están escondidos ahí, están ahí mismo, uno los ve ahí mismo, pero todos tienen un mensaje importante y todos son claves para entender ciertas cosas de la novela. Pero también además me encanta que los dos medios más importantes, que son el New Frontiersman y una revista que se llama la Nova Express, ambos medios son de la derecha. O sea, no es que yo por mucho tiempo pensé como, no, es que uno es de la izquierda y uno es de la derecha. Y después me di cuenta que no, ambos son de derecha, sino que uno es totalmente amarillista, sensacionalista, mientras que el otro es mucho más serio, pero pues sigue siendo como muy, muy de derecha. Por eso, por ejemplo, acá se alcanza a ver un poquito, pero lo que dice es básicamente en tu corazón tú sabes que es correcto. Lo que pasa es que la palabra para correcto en inglés es right, que es derecha. Entonces lo que escriben es como de derecha, básicamente. Y por otro lado, el símbolo de la carita feliz, este símbolo, un amigo me hizo caer en cuenta en esto ayer que estábamos hablando de esto. Y es muy interesante cómo el símbolo, este es un símbolo que representa los 80s bastante fuerte. Todos aquellos que vivieron durante los 80s muy seguramente lo identifican. Y lo que él decía es que este símbolo se lo inventaron unos psicólogos o psicoanalistas para estudiar niños. Y lo que ellos se dieron cuenta es que este símbolo de la carita feliz era como una representación del dibujo máximo, el cartoon máximo, o sea, la caricatura máxima que nosotros hacemos, y es 3 líneas, dos caras, dos ojos, perdón, y la sonrisa. Eso es. Pero además es como la inocencia de lo que es el dibujo. Entonces lo que hace Alan Moore, lo que hace Dave Gibbons es pintarle una mancha de sangre, que es diciendo como esto ya no es tan inocente. O sea, esto ya es mucho más real, es mucho más fuerte. Que además es un símbolo muy, muy interesante, además porque es el símbolo del comediante, que es el personaje que asesinan al comienzo, que de eso empieza por eso empieza la novela. Bien. Otra cosa muy importante son los títulos. Cada capítulo tiene un título y cada capítulo al final tiene una cita. Los títulos vienen de la cita. Y las citas vienen de diferentes fuentes, desde la Biblia, hay 2 de la Biblia, uno el libro de Job y otro el libro de Génesis, hasta básicamente pues 2 canciones de Bob Dylan, hay una canción de Elvis Costello, hay una cita de Jung sobre el psicoanálisis, hay una cita sobre el abismo, la cita famosa del abismo de Nietzsche, el poema de William Blake, el gran poema del tigre de William Blake. Bueno, curiosamente, y bueno, todos los títulos de cada capítulo tienen una razón de ser, pero curiosamente, y esto también un amigo también me lo estaba contando ayer y me pareció muy, muy chévere, porque yo siempre había visto que al comienzo de la novela había una dedicatoria para Neil Gaiman, Mike Lake, Pat Mills y Joe Orlando, pero especialmente el de Neil Gaiman me había llamado la atención. ¿Por qué? Yo sé que ellos, pues, hay una buena relación entre Alan Moore y Neil Gaiman. Bueno, uno no sabe porque Alan Moore odia a todo el mundo, pero bueno. Pero, curiosamente, Neil Gaiman se le agradece porque fue Neil Gaiman el que escogió las citas. Él fue el que consiguió las citas para el final de cada capítulo. Entonces, pues es un pequeño
easter egg, no sé, que ayuda bastante a entender la novela. Además porque las citas son muy importantes, porque cada cita encapsula un poco la idea de cada capítulo. Y pues a su vez, pues los títulos de cada capítulo. Watchmen cuando se publicó no como una novela, sino como cómic. Entonces los cómics usualmente se publican, cada mes se publica un cómic, una edición. Los cómics usualmente son de 22, 26 páginas aproximadamente. Y vuelvo a lo que decía del guión de Alan Moore. Cada guión de Alan Moore, o por ejemplo, el guión del primer capítulo de Watchmen, estamos hablando de 26 páginas de cómic, es un guión de como de 94, 93 páginas. ¿Por qué? Porque es que este es un tipo que, a diferencia de la gran mayoría de los escritores, y no estoy diciendo que eso sea mal, que eso esté mal, él no escribe, por ejemplo, si hay una pelea, él no escribe como ellos pelean ya, y el dibujante dibuja vaina. No. La idea de Alan Moore, si uno ve los guiones de Alan Moore son párrafos y párrafos y párrafos de descripción, porque él describe cada cosa que pasa. Y eso es muy importante dentro de la historia. Y la simbología, lo que hablaba un poco de la simbología, por ejemplo, las portadas de cada capítulo explican básicamente lo que va a pasar. Y es muy interesante cómo él juega con el medio del cómic. Entonces, en los cómics, él utiliza una cosa muy, muy particular, y es que él utiliza los 9 paneles, que es algo que hoy en día se ha perdido un poco, o bueno, se está tratando de adquirir justamente por el homenaje que tiene este hombre. Pero los cómics originalmente se hacían en paneles de 9, ¿verdad? En páginas de 9 paneles. Y hay un capítulo en especial, que es el capítulo 5, que se llama Fearful Symmetry, o Simetría de Miedo, que el capítulo es simétrico. Entonces acá, por ejemplo, ven, esta es la primera página del capítulo y esta es la última página del capítulo. Son un reflejo, la una de la otra, en los colores, en la estructura, además en lo que pasa. En la trama también es un reflejo. Y esta es la mitad del capítulo, las 2 páginas de la mitad. Entonces cuando uno abre el cómic, uno ve esto. Y otra vez, es un espejo. Y todo se balancea. Llega un punto en el cual en la trama todo llega a un balance y uno empieza a entender, bueno, ok, uno se da cuenta que la historia cambia, además porque la historia cambia de ser primero una investigación del asesinato del comediante a después algo mucho más macabro y mucho más fuerte. Pero pues, bueno, esto también un amigo me lo mostró ayer, que también me pareció increíble, que es la planeación que tienen con los paneles. Entonces esta es la planeación que ellos hacen con respecto a cómo los paneles van a aparecer, lo que tiene que tener cada panel, el detalle de lo del reflejo. Y esto me pareció increíble, que de acuerdo a los paneles, este es el dibujo de Dave Gibbons, pero pues Alan Moore le explicó que de acuerdo a los paneles, este es el apartamento de un personaje que bueno, uno de los héroes va a visitar. Y en diferentes momentos del capítulo se puede ver estos pedazos del apartamento dentro de los paneles. Entonces, por ejemplo, en la página 5 se ve esto, en la página 6 se ve esto, bueno, o en el panel número 8, no estoy muy seguro, pero es algo así. Entonces, se imaginan el nivel de detalle que le pone este hombre a la obra, y pues no hay ninguna obra, pues, literaria dentro del mundo de los cómics que sea tan detallada como esta, o sea, no la conozco. The photograph is in my hand. It is the photograph of a man and a woman. They are at an amusement park in 1959. In 12 seconds' time, I drop the photograph to the sand at my feet, walking away. It's already lying there, 12 seconds into the future. 10 seconds now. The photograph is in my hand. I found it in a derelict bar at the Gila Flats test base 27 hours ago. It's still there, 27 hours into the past. In its frame, in the darkened bar, I'm still there, looking at it. The
photograph is in my hand. The woman takes a piece of popcorn between thumb and forefinger. The Ferris wheel pauses. 7 seconds now. It's October 1985. I'm on Mars. It's July 1959. I'm in New Jersey at the Palisades Amusement Park. 4 seconds. 3. I'm tired of looking at the photograph now. I open my fingers. It falls to the sand at my feet. I'm going to look at the stars. They are so far away, and their light takes so long to reach us. All we ever see of stars are their old photographs. Bien, acá pasa algo, y por eso voy a hablar del capítulo 4 en especial. El capítulo 4 es, digamos que dentro de la estructura de la novela hay ciertos capítulos que hablan sobre personajes y ciertos capítulos que están encargados de mover la trama. Este es un capítulo sobre personajes, sobre el personaje de Dr. Manhattan. Y él cuenta su historia, porque él se va a Marte, él se cansa de la Tierra, lo empiezan a acusar de algo que, bueno, y él se va a Marte, se aleja de los seres humanos, y él empieza a reflexionar sobre su vida. Pero entonces ahí entra algo muy importante que ya, digamos que ya lo había mencionado con la cosa del pantano, y es esa búsqueda de humanidad o esa falta de humanidad, también en cierto modo. Entonces, el estudio de personaje que tiene este capítulo es impresionante. Es uno de los capítulos más perfectos del cómic y yo diría de la literatura. Porque lo que hace es contar una historia en desorden, pero no solamente porque sí. No es porque es cool, no es porque es chévere, no es porque, uy, qué interesante y vamos a ver qué pasa, sino porque lo que plantea Alan Moore con este personaje y la forma que él ve el tiempo es que él dice que el tiempo no existe, sino que el tiempo es una cosa que sucede al mismo tiempo. Es simultáneo, pongámoslo así. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, y esta es la línea del tiempo de la novela, o bueno, de la historia de la novela, antes de que empiece la historia, perdón. Si uno ve el tiempo de esta forma, el tiempo es consecutivo. El tiempo, perdón, sucede al mismo tiempo. Se me fue la palabra. Es impresionante cómo el cómic, como medio, también nos presenta eso. Porque si uno abre una página, cualquiera, por cierto, abrí el capítulo 4, si uno abre una página cualquiera, uno está viendo todo al mismo tiempo. Uno puede ver el final. Y eso pasa en cualquier libro. Uno tiene el poder de ver todo el tiempo, toda la historia, todo. Uno como lector tiene ese poder. No tiene el poder del Dr. Manhattan. Entonces, lo que él explica y lo increíble de todo esto, además, y esto también me lo contaba un amigo hace unos días, que otro escritor de cómics muy importante, Grant Morrison, él decía que el cómic es el único medio de arte que nos deja ver eso, nos deja ver el tiempo al mismo, o sea, perdón, se me escapó la palabra. Y es impresionante cómo la estructura de este capítulo nos demuestra algo y tiene un comienzo y tiene un final, curiosamente. Tiene una conclusión, además, pero está contado en desorden. Y todo el desorden tiene una razón de ser. Pero además de eso, es importante hablar un poco sobre el personaje del Dr. Manhattan. Y la comparación más obvia que es con Superman. Esto no es de Watchmen, esto es de una de las secuelas, se llama Doomsday Clock. Pero pues es una representación básicamente de los dos lados de una moneda, de la misma moneda. Entonces, quiero hablar un poquito de Superman. Porque Superman es el eje de todos los cómics, es el centro, es el origen de todo. Él es el superhéroe por excelencia, porque él simplemente es
es todo lo que nosotros aspiramos a hacer. Él tiene todo eso y digamos que lo frustrante para muchos, lo que a mucha gente no le gusta y dice que es aburrido y toda esa cosa, es que Superman es una buena persona, básicamente. Es una genuina buena persona. O sea, no es un dios, pero sí es alguien que es superior, pero que al ser superior, él quiere lo mejor para nosotros. Y tiene todo ese sentimiento, por ejemplo, de la americana, acá la idea de la granja, de haber crecido en Kansas, el hecho de que fue criado por gente buena, de que sus papás son buenas personas. Y es gracias a eso, no es porque él es un alien, no es porque él viene de Krypton, sino es por la crianza que él tiene de sus papás. Por eso él es una buena persona. Y eso es algo que es genuinamente precioso dentro de este personaje, que digamos que, eso también lo hablábamos el otro día, es muy fácil amar a Batman. Batman es Batman. O sea, Batman uno lo ama porque es demasiado chévere, es demasiado complicado, es un tipo que está demente, pero además es Batman. Uno no hay ningún otro superhéroe de la faz de la Tierra que se acerque a Batman. Y Batman es un man que se disfraza de murciélago y tiene mucha plata, pero es Batman. Pero en cambio Superman tiene una cosa muy particular y es que Superman siempre hace el bien. Y no es que él sea perfecto, porque no lo es. Él tiene muchos problemas dentro de sí. Y es esa idea, o sea, Lex Luthor nos representa a todos. Lex Luthor, ese odio a Superman es como, este man es demasiado perfecto, cuando en realidad no es que realmente lo sea. Pero entonces, el otro lado de la moneda es el Doctor Manhattan. No más en su origen. Él no es un alien, él no es que lo hayan mandado, él no es realmente la esperanza de la Tierra, sino al contrario, él es como el miedo que todos le tenemos a este hombre, a este superhombre, porque este hombre puede destruir absolutamente todo, su poder es manipular todos los átomos, todas las moléculas, y él ve todo así. Entonces, la gran pregunta que dicta la novela es si realmente es humano o no. Y eso se ve pues nomás en su origen, que él ayuda a su papá haciendo relojes y botan la bomba en Hiroshima y el papá le dice, no, olvídese de esta vaina, usted ahora su futuro es ser físico. Y gracias a que es físico, él empieza a trabajar en una base militar. Y gracias a que él está saliendo con una mujer y a la mujer se le queda el reloj dentro de la máquina de taquiones, él se mete y empiezan a hacer una prueba y él no se puede salir, él se desintegra y se vuelve a integrar, ahí se vuelve Doctor Manhattan. Y él es omnipotente, él tiene el poder de ser lo que se le dé la gana, básicamente. Y la forma en la cual el capítulo habla también sobre la historia y cómo cambia la historia es muy interesante. Esa idea de que Vietnam se arregla como en una semana. La guerra de Vietnam la gana Estados Unidos, que eso no pasó en realidad, pero la guerra de Vietnam la arregla Doctor Manhattan porque él se va y destruye una manada y ellos piensan que él es Dios, entonces se rinden ante él. Y esa frase que se repite tanto durante la novela sobre el comediante, que el comediante entiende, que él entiende perfectamente todo lo malo que existe en este mundo y no le importa. Eso también es muy importante. Y como Doctor Manhattan, siendo un personaje como tan perfecto, tan poderoso, él tampoco entiende eso hasta el final. Por otro lado, pues la diferencia la relación interpersonal que tiene Superman con Luisa Lane, que Luisa Lane es su novia y él es totalmente fiel y nunca le va a poner los cachos. A pesar de que Lana Lang le haga ojitos, él nunca le va a poner los cachos, él siempre va a ser fiel. Doctor Manhattan, básicamente hay un pedazo acá que él le dice, yo siempre te voy a querer. Y después los pensamientos, lo que él está pensando es como, le estoy diciendo mentiras. Porque en realidad estoy saliendo con una niña como de 14 años. Y me interesa otra niña que es mucho más joven porque yo no envejezco y esta mujer ya está empezando a envejecer, entonces por lo tanto mover con el modelo nuevo, perdónenme que lo ponga tan crudo. Pero pues es esa falta de humanidad que curiosamente también es lo brillante de este personaje porque no es simplemente que él sea un ser superior que no tiene ningún tipo de empatía, sino al contrario, él siempre está buscando la razón para tener empatía. Bueno, me muevo un poquito más rápido porque ya casi se nos está acabando el tiempo. El legado que tiene Watchmen es muy importante.
Y todo empezó en el año 1986, que fue la publicación de Watchmen, y la publicación de la otra novela, otra gran novela de los cómics, que es el Caballero de la Noche Regresa, de Batman, de Frank Miller. Entonces, en 1986 dicta el comienzo del cómic para adultos, cosa que eso ya existía. En los años 70 nomás, por ejemplo, en el cómic de Linterna Verde y Flecha Verde, el ayudante de Flecha Verde es adicto a la heroína, por ejemplo, y el man se da cuenta y tienen que ayudarlo y tienen que, bueno, recuperarlo. Y eso estamos hablando de los años 70, eso ya había pasado, o sea, ya habían cómics para adultos. Lo que pasa es que el 86, con estos dos novelas, cuando salieron, creó un impacto cultural demasiado fuerte y ahí empieza el legado que existe hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, estoy seguro que la gran mayoría de personas que se han visto The Boys, por ejemplo, de Amazon, que está basada en la novela, es increíble ver cómo ahí está la influencia de Watchmen. Homelander, que es el Superman de ese mundo, que es un desgraciado, pues ese man es como una mezcla entre Doctor Manhattan y el comediante, en cierto modo. No es tan lejano de lo que ya habíamos visto en esta novela. Y bueno, hay muchas otras novelas gráficas, muchos otros cómics. Kick-Ass es otro que es bastante popular por esa idea de la violencia. Pero pues bueno, también está Spawn, también está Kingdom Come. Y por otro lado, también está como la idea de lo que DC ha querido hacer con Watchmen. Y es hacer como, bueno, Watchmen es lo que es, queremos explotarlo. Pero digamos que el gran problema que siempre ha tenido la novela Watchmen, a diferencia de muchos otros personajes, es que Watchmen no es que no se pueda crear una secuela, no es que se pueda crear una continuación, sino que es que todo el mundo está tan empeñado en copiar la novela, en que tiene que ser la misma estructura, tiene que ser el mismo lenguaje, que se siente como una copia, no se siente algo realmente original, no se siente un complemento como debería serlo. Eso se ve mucho, por ejemplo, en la serie que salió hace un año, creo. La serie es muy buena y tiene unas ideas increíbles, pero la ejecución, y bueno, el escritor de esta serie, que se llama Damon Lindelof, todos aquellos que se han visto Lost, probablemente lo saben, ese tipo con los finales tiende a fallar, porque él tiene muy buenas ideas, pero no sabe cómo carajo responderlas. Y eso pasa mucho en la novela, en la serie, perdón. Por otro lado, otro pequeño homenaje que mucha gente no se da cuenta y ni lo piensa, es en Los Increíbles, que acá Edna Moda está diciendo que no a las capas, y es porque justamente es un chiste que en Watchmen uno de los personajes lo matan porque su capa se queda atascada en una puerta de estas que da vueltas, y el tipo le disparan, entonces ahí lo matan. Entonces es un pequeño homenaje a Watchmen, curiosamente, esto de Los Increíbles, que también es muy simpático. Pero bueno, también por otro lado, perdón, está la influencia que tuvo frente a los cómics que no tienen que ver con superhéroes y que ahora se podía narrar historias que no necesariamente tienen que ser sobre superhéroes. Por ejemplo, tenemos acá Maus, que es un libro, es uno de los libros más importantes que se han hecho, es un libro que se ganó el Pulitzer, es la representación del Holocausto, un dibujante, que el tipo, la única forma que él pudo contar la historia de su papá en el Holocausto fue a través de los cómics, porque él era dibujante, y él lo dibujó como animales. Persepolis, que es también una novela también demasiado importante, la idea de una mujer que tuvo que crecer durante la revolución iraní y tener que lidiar con ese peso de ser mujer en esa cultura, y lo narra de una forma preciosa. Hasta, bueno, es que todos los ejemplos acá tienen un peso muy importante. Por ejemplo, yo recomiendo mucho una novela que no se conoce tanto, que es esta, Day Tripper, que es escrita por dos brasileros. Está en inglés y es una historia preciosa sobre ser, no sé, sobre la familia, sobre ser hombre. Además, es muy curioso porque es una sensibilidad muy, muy bonita que no muchas novelas lo tienen. Y bueno, en general, obviamente se ve acá Neil Gaiman y Grant Morrison
Son los otros dos grandes de ese movimiento inglés de la época. Y pues obviamente Frank Miller con Sin City 300. En fin. Finalmente, porque ya se me está acabando el tiempo, termino de la misma forma que termina la novela, con el que es esta frase, que es la frase que representa la idea central de Watchmen, y es: ¿quién vigila a los vigilantes? En inglés, who watches the watchmen, y en latín, que es la original, que no la voy a decir porque mi latín es terrible, que viene de un poeta llamado Juvenal, que básicamente, en resumen, esta frase, lo que él decía era que se venía de uno de los grafitis, porque los grafitis no es algo nuevo, es algo que viene desde la época romana, inclusive desde antes. Entonces gente pintaba en las paredes esto. ¿Por qué? Porque es que durante una guerra en Roma, el ejército romano se fue de Roma. Entonces se empezaron a preocupar, bueno, ¿qué vamos a hacer con las mujeres? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Quién las va a cuidar? No, pues asignemos un grupo de gente que se llaman vigilantes y ellos lo cuidan. Entonces la gente se empezó a preguntar, bueno, si estos vigilantes nos van a cuidar a nosotros, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién los cuida a ellos? Y ahí viene la idea central de Watchmen. Y con esto termino esta charla. No sé si haya alguna pregunta, si tengamos tiempo para hacer preguntas, Javier, no sé. Si estás por ahí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien... un momento. Sí. Me perdonan, porque igual estamos un poco corto de tiempo. Sí, Arturo, cuéntame. Perdón, Arturo, es que casi no escucho. ¿O no? No, Nes. ¿Nada? Ahora sí, mejor. Buenísimo, buenísimo. Sí, no, es que tenía unos audífonos ahí muy malos. No, me quería decirle que muchas gracias por la conferencia, David, y además por enseñarnos este libro, porque bueno, acá, como dijo David, él nos ponía a leerlo cuando estábamos en el colegio, bien chiquitos, a los 15 años, pero lo que quería decir era que, por ejemplo, hablando de otro personaje de Watchmen, que me ha parecido muy, muy interesante últimamente, porque ha adquirido como una perspectiva, digamos, como me acuerda como al fenómeno de Punisher, ¿no? Como que una cosa es lo que quieren decir los creadores y otra cosa es lo que la gente interpreta, y es Rorschach, que es un personaje que no o sea, creo que cuando yo lo leí la primera vez estaba tan como, no tenía tanta idea de cómo, pues esa parte de la política estadounidense o como de las ideologías estadounidenses como de izquierda, de derecha, y me pasó eso completamente por la cabeza, como yo nunca vi, sí, nunca pensé en Rorschach como una especie de fundamentalista, ¿no? Como pues de radical, porque él, claro, volviendo a leer todo el tiempo dice como no, y los liberales y los negros y todo, y yo, uy, pucha, Sí. ¿cómo no caí en cuenta esto? No, y además... Pero entonces sí quería decir. Perdón, Arturo. No, ¿qué ibas a decir? Sí, no, lo que iba a decir era que es increíble, por ejemplo, un personaje como Punisher, que además Punisher ya tiene una historia bastante grande. Dentro del mundo de Marvel, Punisher siempre ha sido el personaje que no encaja. Y él en todas las sagas, inclusive cuando lo tratan de meter en eventos importantes, él siempre se resalta porque es el tipo que no encaja. Él no encaja en ningún lado. Y es por eso, porque él esa representación de la depresión postraumática que tienen los soldados, especialmente los soldados, bueno, en general, pero los soldados gringos, y este tipo viene de Vietnam, es muy fuerte, y es una crítica que sí, todo el mundo le encanta por la ultraviolencia que tiene, pero al mismo tiempo, pues, es algo que es muy fascinante en personajes como ese, como Rorschach, o como el comediante. Sí. Claro. Sí. Gracias, Arturito. Sí, qué gusto y pues escucharlo. nada, con lo de la serie, como que se reavivó ese debate, me acuerdo, porque entonces en la serie como que sí reconocen ese rol, o pues como más bien él se vuelve una especie de como ídolo para como estas ideas,
Pero entonces la gente está discutiendo, no, eso sí es lo que significa, eso no es lo que significa. Y yo, ay, pucha, me hizo revisitar como el cómic y darme cuenta como, pucha, este man Pues estaba muy loco, de verdad. curiosamente, bueno, esto es algo que yo voy a hablar también, con Javier estamos planeando un curso sobre cómics, pues sobre las eras del cómic. Yo me voy a centrar más que todo en los escritores, cómo los escritores han cambiado a lo largo de los años. Esto lo voy a empezar a dictar el 22 de mayo para todos aquellos interesados. Vamos a hablar sobre cómics, vamos a hablar sobre los diferentes cómics, no solamente de DC, sino también de Marvel, pero también de otras editoriales, también de Image, también de IDW, que realmente hoy en día estamos en un momento en el cual los cómics ha llegado a una cosa tan apoteósica y tan, me perdonan la palabra, el anglicismo, el mainstream, que todo es, o sea, se ha vuelto tan popular que estamos en el momento, en la época, o sea, a pesar de que la época de oro fue en los 40s, en los 30s y los 40s, realmente la época de oro es ahorita, en mi opinión, porque estamos en un momento en el cual la gente está leyendo cómics más que nunca y están descubriendo los cómics más que ningún otro momento. Muchas gracias, Arturito. ¿Alguien más? No sé, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Javier, no sé si tenemos más tiempo. ¿No? Sí, Javier no tiene audio, entonces está teniendo problemas. Sí, el tiempo se acabó. Sí, lastimosamente, chicos, no tengo más tiempo. Igual, pues cualquier cosa, si están interesados, pues, está el curso, el cual voy a hablar un poquito más a detalle. Son 4 sesiones, cada sesión es de hora y media. Y pues la idea es como tener un discurso, un diálogo mucho más grande sobre cómics desde el origen hasta ahora, hasta la época moderna. Finalmente, muchas gracias a todos, gracias por escucharme. Para mí es un placer hablar de esta vaina, yo me puedo quedar acá horas hablando. Pero pues bueno, muchas gracias y nada, espero que tengan un excelente día. Adiós. Hasta luego, David. Chao, chicos. Felicidades. Chao, pelado, gracias. Perfecto.